Bienvenida. Doctora Gladys Guerrero, bienvenida, buena tarde. Aquí le saludamos la licenciada Marta Luna y quien le habla Edna Jaramillo, hablando pues de esta preocupación que tenemos de que se confirman 10 muertes por influenza en el país. Hablemos precisamente de esos síntomas que pueden presentarse y por supuesto, doctora, de cómo podemos prevenirlo. Buena tarde. Sí, buenas tardes, Edna. Gusto en estar con ustedes. Definitivamente que los síntomas de la influenza no son diferentes a los síntomas que te puede producir en un momento dado un cuadro respiratorio tipo gripe producido por los otros virus, los que también están circulando y están produciendo infecciones. Sin embargo, tal vez la diferencia de este virus de la influenza es que su sintomatología tiende a ser un poco que te compromete más tu estado general. Tú tienes un paciente que puede o no tener fiebre, la mayoría la tienen, lo que está produciendo es un dolor de cabeza muy fuerte, está produciendo en algunos pacientes, en otros no, dolor de garganta, secreción nasal en unos, no otros, no, tos, y lo que sí te dice el paciente mucho es que siente un malestar general y un dolor en las articulaciones y en los músculos que en ocasiones lo incapacita y lo lleva a tener que estar en una cama. Entonces tal vez esta es la diferencia y por eso es que mucha gente dice que cuando te dice que estoy con la rompehueso, por la sintomatología que está produciendo. Estos síntomas te los puede producir el virus de la influenza B también, te los puede producir el virus incipiente respiratorio, el adenovirus. Hay otros virus que te van produciendo cuadros de repente más leves. Entonces la sintomatología del paciente te puede hacer sospechar. Pero si tú me dices algo específico que te pueda producir la influenza, en cuanto a síntomas, no hay. O sea que no hay diferencia entre un resfriado y la influenza, o sí hay una diferencia entre uno y otro. Un resfriado que los pasamos generalmente todos. No se acompaña de fiebre, tienes un ligero malestar que te puede dar, tienes mucha secreción nasal, tienes estornudo, pero no te compromete tu estado general. O sea, tú puedes funcionar muy bien solo con esta sintomatología, pero sin embargo ya los otros virus respiratorios que circulan sí tienden a producir más compromiso de tu estado general. Pero ahora, la sintomatología no te puede decir si es una influenza. Lo que más sí, dicho por el Instituto Homeopático Gorga, el mayor porcentaje de la circulación de los virus respiratorios que tenemos en este momento es el virus de la influenza A. También está aumentando el virus que produce el COVID, ha aumentado en las últimas 2 a 3 semanas los casos de COVID. La mayoría sí de manejo ambulatorio, pues protegidos por la vacuna, que ninguna de estas dos vacunas, ni la de la influenza ni la de COVID, es para que no te dé la enfermedad. Y eso lo hemos estado repitiendo siempre. Lo que buscamos con la vacuna es que si te da la infección, no tengas que ir a un hospital, puedas manejarlo desde tu casa, no se agrave, no te compliques y que pueda terminar en una defunción. Eso es lo que buscamos. Doctora, y los casos estos registrados, las 10 muertes, podemos decir que, por ejemplo, son personas que lamentablemente tenían alguna precondición o que no se pusieron la vacuna. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes con relación a estos fallecimientos? Tenían una precondición en su mayoría y en otros, a pesar de no tener una enfermedad de fondo, estaban en estos grupos de edad que uno dice que son los que solo la edad es un riesgo de complicarse, menores de 5 años, mayores de 65, 60, 70 años, pero 8 de ellos no estaban vacunados, no se habían aplicado la vacuna, habían ido a aplicarse la vacuna de la influenza. Entonces sí, todos tenían una condición que pues se les complicó y lastimosamente con una evolución tórpida que terminaron en una defunción. Tengo aquí a la licenciada Marta Luna, que por supuesto tiene preguntas con relación a este tema, sobre todo porque ella cuenta con un adulto mayor en su casa. Adelante, licenciada. Doctora, uno debe vacunarse de influenza una vez al año, ¿es correcto? Así mismo es.
esa vacuna te da duración, o sea, si me vacuné en agosto, me debo vacunar en agosto del año siguiente. No, se debe vacunar. El momento ideal para vacunarse es antes de que empiecen los cuadros respiratorios, que para nuestro país, la influenza en nuestro país es estacional. Generalmente mayo, junio, julio bajan los casos y tenemos otro incremento de casos octubre, noviembre. La vacuna llega en abril, cuando se hace la semana de vacunación de las Américas, que se hace el lanzamiento. En ese momento ya está la vacuna de la influenza. Desde que avisa el Ministerio de Salud que se está aplicando la vacuna, debemos ir, no debemos esperar mayo, que es cuando todos los años se incrementan los casos de influenza. Debemos de ir en ese momento y no en agosto ya tuve el riesgo de la primera. Si bien es cierto, la vacuna te protege y por eso se pone anualmente, pero al igual que la del COVID, ella va perdiendo su efectividad. Queda lo que nosotros le decimos una memoria inmunológica que producida por nuestro sistema de defensa, que te lo despierta, que te despierta aquella que tú tenías la vacuna anterior puesta, pero recuerda también que la vacuna se fabrica todos los años, no necesariamente es la misma, porque eso depende de los virus que estén circulando el año anterior. Con los virus que circulan este año se hace la vacuna del otro año, y Panamá es una de las que aporta para que se fabrique la vacuna que anualmente se hace. Esa vacuna tiene el virus de la influenza H1N1, que fue el virus pandémico que entró en el 2009. Tiene el virus de la influenza A, H2N3, que también produce cuadros un poco severos. Y dos linajes del virus de la influenza B, que también algunas de las defunciones son por el virus de la influenza B, de las 10 que tenemos. Entonces, es necesario ponérsela cuando llega. En abril es el momento ideal. La vacuna, cuando tú te la aplicas hoy, generalmente para que alcance el máximo de protección que ella nos da, pasan alrededor de 7 días. 7, 10 días ya tú alcanzas tu máxima protección, que te dura y te dura por suficiente tiempo. Okay. En casa a mi madre ya se la pusimos, sus 87 años ameritaban que corriéramos. Tenía yo la duda porque como yo me la puse en septiembre del año pasado, no sabía si tenía que esperar a septiembre o si era prudente vacunarme ya, ¿no? Pero sí veo en el entorno mucha gente que ya le está dando influenza, que era lo que comentaba con Edna, y que como uno tiene que trabajar y lidiar y relacionarse con personas, terminas de salir de una reunión y a las horas tienes a alguien notificando de que, ay, les aviso a todas que me acabo de hacer una evaluación y tengo influenza. Entonces ya no es tengo COVID, es ahora tengo influenza. Entonces sí sabemos que hay un virus que está circulando y que tenemos que reforzarnos entonces. Sí. Okay. Por eso hemos hecho el llamado ahora, a pesar de que no es obligatorio, al uso de la mascarilla, sobre todo cuando en casa tenemos adultos mayores. Aunque yo no tenga síntomas respiratorios, si yo voy a estar en reuniones donde yo no pueda mantener el distanciamiento físico, sucede lo que usted está diciendo, no sabe si el que está al lado malestar, pero después que sale de ahí empieza la sintomatología y pues se entera que tiene una influenza, y este virus tiene la particularidad de que el mayor periodo que tiene para transmitirse cuando una persona está enferma a una que no lo está es un día antes de que empiecen los síntomas, y por lo general hasta 4 días después de que se inician los síntomas. Entonces, por eso, si uno no sabe al lado de uno quién está, uno tiene que tratar de protegerse uno y proteger a las personas que tienen casa, sobre todo si hay menores de 5 años y mayores de 60, 65, aunque estén vacunados, porque la vacuna no va a evitar que te enferme. Entonces, si podemos evitar llevarle el virus a casa, es lo que nosotros estamos recomendando. Ahora, doctora, el fin de semana precisamente fue un verdadero caos, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo intenté llevar a mis hijos a vacunarse y no fue posible porque cuando llegué se habían acabado las dosis. Yo afortunadamente me pude vacunar cerca del área donde resido.
¿Qué está pasando con relación a esa parte en donde pues se quedaron sin dosis para la cantidad de personas que se dieron cita? Claro, porque hay un llamado y una preocupación de que estamos en el mes, como bien dice usted, de gestacional, que se dice, ¿no? De la influenza y nadie quiere estar enfermo. ¿Ya Fíjate, eso se resolvió? llevaron muchas vacunas. Yo tengo entendido, no sé, y no lo terminé de confirmar, como que buscaron vacunas y llevaron más vacunas a Sojomol, que fue donde sucedió lo que tú me estás señalando. Correcto, sí. Y que llevaron más vacunas, que les dijeron que esperaran que iban a buscar más vacunas. ¿Qué sucede, Edna? Yo creo que no es una excusa, pero todos los llamados que se habían hecho para que la población fuera a vacunarse, se habían puesto puestos de vacunación por otros lados, no tal vez no en CEMOL, pero sí se habían puesto, las personas no estaban acudiendo, entonces el llevar no es beneficioso para la vacuna, el biológico, tú estarlas metiendo y sacando de una refrigeradora donde ellas mantienen la temperatura que debe estar. Entonces se calculó lo que podía ir. Lógico, como hemos estado diciendo, que hay personas que están falleciendo, lastimosamente eso, y me perdonas tú, es lo que hizo que muchas más personas fueran a vacunarse. Y qué lástima que sea el temor de una información de esta clase lo que hizo que se abarrotara no solamente el mole, sino todos los puestos que tenían, y que fuera una cuestión que yo lo hago porque creo en la vacuna y porque la vacuna me va a prevenir enfermedades graves y que sería lo ideal, Pero lastimosamente sí fue una situación que se dio en el mall, pero fue mayor la demanda que la cantidad del biológico que tenían en ese momento, pero ya te digo, a mí se me informó que se le avisó a las personas que estaban ahí que iban a ir a buscar más vacunas. Quiere decir que entonces se cuenta a este momento con suficientes dosis en todos los puntos que se están anunciando. Claro que hay vacunas, claro que hay vacunas. Perfecto. Es lo que ha dicho el Ministerio de Salud, vayan a vacunarse que hay vacunas. Fíjate que ni siquiera que vayan a vacunarse los grupos, están haciendo excepción con el que no está dentro de los menores de 5, ni los mayores de 60, ni los que tienen enfermedades crónicas, al que llegue lo están vacunando. Cuando eso sucede es porque se tienen las dosis suficientes que van a permitir cubrir a todo el que vaya a querer a solicitar que le apliquen la vacuna. Entonces eso es importante que se haga. Claro que nosotros queremos que todas las personas que tengan enfermedades crónicas, enfermedades que le afecten su sistema de defensa, vayan a vacunarse. No que los demás no vayan, pero que estos vayan y no se queden en casa, igual que los menores de 5 años, sobre todo los menores de 2 años. Y los adultos mayores, aunque no tengan enfermedades crónicas, es un grupo prioritario que debe recibir la vacuna todos los años. Bien, reiteremos entonces las medidas preventivas que debemos retomar, doctora, para quizás detener la propagación de la influenza. Claro, me gusta lo que dijiste de retomar, porque esto en este momento no es más que poner en práctica lo que aprendimos con el COVID. Es volver a desempolvar toda esta memoria nuestra y decir, bueno, las medidas de bioseguridad son el uso de la mascarilla, que no es obligatorio, es una decisión muy personal y propia, muy individual, pero que tú vas a decidir si tú la usas y en qué momento vas a usar la mascarilla, si tienes síntomas respiratorios. Ojalá todos los que tengan síntomas respiratorios y están por la calle estuvieran la mascarilla puesta. Son las personas que principalmente las deben usar para evitar la dispersión del virus cuando hablas, cuando toses, cuando estornudas. Pero sin embargo, los que no tienen síntomas respiratorios y quieren evitar entrar en contacto con el virus al exponerse a una persona que sí lo tiene, también usan la mascarilla, sobre todo cuando estás en lugares de mucha aglomeración, cuando te subes al transporte colectivo. O sea, tú decides, tú haces una evaluación de riesgo de cuál es el momento. La higiene de manos, que hay que recordemos cuando andamos todos con este alcohol, cuando no estamos en casa, volvamos a buscar nuestras botellitas de alcohol.
y cada vez que pueda mantenga el distanciamiento físico. No sabes quién puede estar cerca de ti que esté con el virus y haya una transmisión, porque es un virus altamente transmisible. Y el complemento de esto, ¿qué es? La vacunación. Esto es lo mismo que el COVID. Por eso te digo, vivimos 2 años y medio con una pandemia que todavía, pues, si bien es cierto, la OMS quitó la emergencia sanitaria, no ha dicho que la pandemia terminó. Entonces, solo recordarlo. Si bien lo aprendimos porque eso logró el control de la cantidad de casos que nos aparecían todos los días. Entonces, ahora es poner en práctica las mismas medidas. Y si te fijas, los de mayor riesgo siguen siendo los mismos que cuando el COVID. Entonces, es una repetición de lo que ya vivimos. Muy bien, doctora Gladys Guerrero, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja del Seguro Social, agradecidos con este enlace y recomendaciones para prevenir pues la influenza, que ahora la tenemos, pues, como quien dice, entre nosotros. Las mismas medidas, licenciada Marta, ¿qué le parece? Doctora, Excelente. muchas gracias. Buena tarde. Saludos. Sí. Bien, así es, licenciada Marta, hay que retomar, me llamó la atención lo que dijo la doctora de que evitar, poner también lo del tema del distanciamiento, porque no sabemos quién está o puede estar resfriado, volver a lo del alcohol. Es que, mira, Edna, ya la mascarilla y el alcohol son parte de los implementos de nosotras en la cartera, punto. Así es. Una mascarilla extra, un alcohol, no están de más, sobre todo cuando llegas a un lugar donde hay mucha gente, a un desayuno, un almuerzo, una reunión, y ves que alguien está tosiendo, ponte tu mascarilla y que no se incomode la persona, pero estamos protegiéndonos nosotros y protegiendo a nuestros seres queridos. En los transportes públicos, que yo no sé si eso se dejó de exigir. Sí, ya no es una norma de obligatorio cumplimiento, sin embargo, es la salud de cada cual, ¿ok? Entonces ya cada uno tiene que protegerse y evitar al máximo caer en una complicación.